¿Dónde está Viendo qué pinta en este momento? ¿Dónde está nuestra camioneta? ¿Qué hacemos en este departamentazo? Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Viendo qué pinta. Hoy en Mendoza. ¿Y por qué llegamos a Mendoza y estamos en un departamento? Bueno, si vieron en capítulos anteriores decidimos cambiar de plan. Originalmente queríamos hacer el sur de Argentina, recorrer toda la Patagonia, bajar hasta Ushuaia y subir por la Ruta 40 para terminar de conocer todas las provincias argentinas. Pero salieron mal las cosas, la temperatura nos jugó una mala pasada, se adelantó el invierno, hicieron 14 grados bajo cero y tuvimos que cambiar de ruta. Por eso retomamos por la ruta 3 y en ese cambio de planes decidimos venir a Mendoza a encontrarnos con amigos. Ya estuvimos en la ciudad de San Rafael, si no la conocen es una ciudad hermosa. No filmamos nada porque decidimos hacer un detox de grabar. A veces es necesario, esto parece que es un juego, pero nosotros lo tomamos como un trabajo y está bueno descansar un poquito y disfrutar de amigos. Y ahora llegamos hasta la ciudad de Mendoza, más precisamente estamos en Luján de Cuyo. Y para que nuestra suerte empiece a cambiar, decidimos venir a descansar unos días a un alojamiento que es un lujo y se los queremos mostrar un poquito. Se llama El Contenedor Alojamientos y realmente se lo queremos recomendar porque es una gran opción si vienen de vacaciones a Mendoza, si vienen de viaje a Mendoza. Está en Luján de Cuyo, una parte muy estratégica para recorrer todos los puntos turísticos de la ciudad de Mendoza y el departamento es una locura. Les voy a mostrar de lo que estoy totalmente enamorado, que es del deck que tiene en la puerta. Miren por acá el verdadero sueño mendocino, es una hermosura esto, un deck con nuestra mesita y dos sillas, un patio hermoso. Escuchen los pájaros que pasan acá, estamos como medio alejados un poquito de la ciudad, a tan solo 5 minutos y todo es más tranquilo. Después por este lado tenemos una parrillita que ya la vamos a usar en estos días. La verdad que estamos muy chochos y felices de estar acá. Y vamos a aprovechar la ubicación tan increíble que tienen estos contenedores, porque realmente es una maravilla. Está lejos de la ciudad, por lo tanto lejos del ruido, cerca de la naturaleza, pero a la vez súper conveniente para ir a todos los destinos. Y nos vamos a ir a una maravilla de acá, de Mendoza. Está en Potrerillos y son las famosísimas Termas de Cacheuta. Acompáñanos a ver qué pinta. Y acá estacionada está Tocallita, por si se preguntaban por ella. Necesita un baño Tocallita, Mechi, me parece. Pero qué hermosa que sos, Tocaya, gracias por estar. Llegamos al Hotel Spa Termas de Cacheuta. Estamos muy emocionados porque vamos a pasar un full day spa. Hace 2 años vinimos a las Termas de Cacheuta y en esta oportunidad nos invitaron a pasar un día al hotel termal. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, acá hay más servicios, acá hay más piletas que son privadas, por lo tanto va a haber menos gente y también tienen un almuerzo que, por lo que vimos en fotos, es súper completo y riquísimo. Y la idea es mostrarles esta experiencia para que la comparemos con la anterior. Si quieren ver el anterior video, se lo dejamos por acá, donde mostramos cómo son las termas de Cacheuta. La señor francés. ¿Puedo ir filmando cositas? Ya tenemos las batitas acá. Qué lindo que es saber que voy a pasar todo el día en bata. No sé si a vos te gusta eso. Me pone muy feliz porque aparte hace mucho frío y venimos de mucho frío, así que por disfrutar de estar en malla, de estar en bata y en piletas, es un día soñado para nosotros.
Este lugar es un sueñazo, es un sueñazo. Vean las primeras impresiones acá. Tenemos este patio hermoso. Allá podemos observar que hay ya una pileta al aire libre totalmente caliente. Le sale humito a la pileta. Bueno, no sabemos dónde es. Che, lo que calientan estas estufitas, estamos como en una especie de túnel que nos dirige hacia el spa donde nos van a recibir. Y no saben el calorcito que hace acá por estas estufas que están cada 5 metros. ¿Estarán estas estufas más o menos? Sí, súper cerca. Una locura, hay que instalarlas en la tocalla esta, Mechi. Bueno. Nos vamos a cambiar juntos. Te dan como un vestidor para que te cambies en pareja. Mirá qué loco, nunca lo vi esto. La verdad, muy bueno. Bueno. Chao, no despiden, Definitivamente hay una vida mejor. Y es en bata. Primer contacto de Mechi con el agua, ¿cómo lo ves, Mechi? Está linda, está tibia, está calentita, pero arrancaría por una un poquito más caliente. Vean, por favor, esta locura. Estamos en el Hotel Spa Termas de Cacheuta. Miren lo que es el paisaje. Estar acá, al aire libre, en estas piletas de aguas cálidas, con todo este paisaje, es un sueño realmente. Y lo que nos contaban los chicos es que hay que arrancar desde las más tibias a las más calientes para que se vaya acostumbrando el cuerpo al calor del agua. Acá es donde tengo que tener mucho cuidado de que no se me caiga el celular en el agua, ¿no? Estos son los momentos en que ustedes tienen que suscribirse a este canal porque estamos arriesgando nuestra tecnología, metiéndonos acá, en la pileta. Pero esta piletita está ideal. Miren qué lindo, está bien calentita. Aquellas también están muy calientes, pero esta está mejor porque hace frío cuando salís de la pileta. Y bueno, ya dijimos, el paisaje es una locura. La temperatura del agua de esta pileta está impresionante. La última de allá nos contaban que está a 45 grados. Es tremendo porque además tuvimos la suerte de que hay un solazo y no hace tanto frío afuera. El agua funciona por decantación. La más caliente va mandando agua hacia las piletas inferiores, por lo tanto, cada vez que va bajando va estando un poco más fresquita. La última tiene aproximadamente 30 grados. Esta imagen es de las más lindas del país, sin dudas. Y después está Mendoza de fondo, ¿no? Ah, bueno, qué piropeadora. Nos quedamos solitos en las piletas de las termas de Cacheuta porque son las 13:37 y a las 13:30 se fueron todos a comer. Nosotros aprovechando un poquito de estar solos en este paisaje espectacular y disfrutando un montonazo, pero claramente ahora vamos a ir a aprovechar de esa comidita rica. Llegó el momento de decidir qué vamos a comer, qué vamos a tomar, todo. Nos esperaron con la mesa reservada, Mecha igual, y acá estamos, ya pedimos nuestra bebida y el brindis como corresponde, Mechi. Salud. Te amo. Che, sorprendidísimo de la cerveza artesanal, es una cerveza de acá, me dijo el muchacho, se llama Cheuta. La verdad que muy rica, muy suave la rubia, muy rica. Gente, el buffet es completísimo. Está muy bueno. Miren estas papitas que ahora le voy a entrar. Después tenés allá todo tipo de carnes, comidas frías, por allá la parte dulce. La verdad que completo. ¿Querés comer sano? Puedes comer sano. ¿Querés romperte? Puedes romperte. La verdad que hay para todos los públicos. Cuando venís a un buffet así libre, tu plato es cualquier cosa, ¿no? O sea, acá yo tengo un Viteltoné, por lo que tengo Navidad,
tengo rabitas, no sé, estoy en Mar del Plata comiendo y una ensaladita como si fuera que estoy laburando en oficina y paré al mediodía a comer, así que la verdad que muy bien. ¿Y Mechi qué tiene por ahí? Yo festejé directamente en Navidad. Que nadie te diga cuándo es Navidad. Yo tengo vitel toné, tengo la vinagreta, cositas fritas y ensalada como para arrancar. Para arrancar tranquilo. Esto sigue, ¿no? Una papita. Segunda vueltita salió parrilla. Yo creo que Mechi tiene un poquito más de hambre que yo. A mí me desesperan los tenedores libres, los buffets. Soy fanática y quiero comer todo, no hay un límite para mí. Vinimos a conocer ahora la pileta que se encuentra acá en el pastito afuera con estas montañas de fondo. Les muestro un poquito. Me arrepiento de no haber traído el mate porque es un momento matazo este. El verdadero momento matazo. Tenés acá esta pileta enorme, un montón de reposeras y todo este verde de fondo con las montañas. Un lujo. Lo único que no está la temperatura como para meterse. Nos gustaría que esté más calentita el agua de acá para poder estar con esta maravilla acá a la naturaleza. Pero la verdad que está fresquita. Preferimos algo más calentito ahora porque bajó un poco la temperatura. Llegó la hora de la fangoterapia. ¿Qué onda, Mechi? Estoy muy entusiasmada porque necesito darle un poco de amor a esta piel que la va al aire y al invierno de crucero. Así que contenta con la fangoterapia. Si alguien sabe para qué se hace esto, por favor que nos lo deje en comentarios, porque la verdad que yo me estoy untando en barro, no sé qué finalidad tiene esto, pero bueno. Dios quiera que valga la pena y que yo salga con la piel como un bebé. Porque esto es un poco asquerosito. Yo tengo 35, espero que cuando termine esto tenga 23 por lo menos. Últimos chapuzones y a retirarse. Hermoso día. Esto es un regalo de la naturaleza y hecho por el hombre, obviamente. Las termas al lado del río, al lado de este paisaje. No se puede creer. Dale, Mechi, nos vamos. Ya está. Vamos. Bellísimo día en las termas de Cacheuta, la verdad que hermoso, nos encantó. Y ahora toca ir a hacer los quehaceres de la casa. Llevamos a lavar ropa, gente, así que vamos a buscar. ¿Qué onda? Era un montón esta vez. 2 bolsones enormes de ropa. Me salió súper barato. ¿Cuánto costó? Salió 6.400 pesos. Nah. Los 2 bolsones de ropa. Miren la cantidad de ropa. Veníamos de pagar en Puerto Madryn 12.000
y ya nos había parecido barato en ese momento. ¿Sí? Así que, bien Mendoza. Vamos, Di, ropita limpia. Nuevo día en Viendo Qué Pinta. Seguimos acá en el contenedor alojamientos en este departamentito precioso. La verdad que, como ya le hemos dicho, lo bien que viene un tiempito descansar de la camioneta, que es preciosa, pero un departamento obviamente tiene lo suyo. Y les mostramos cómo estamos. Yo estoy acá editando un videíto en la compu, también haciendo otras cosas de laburo. Acá están todos los equipos. Estoy como medio descontrolado con todos los cables acá, pero bueno, está todo acá. Nos hicimos un cinzanito como para acompañar ahora al mediodía. Ya estamos al mediodía, a punto de comer algo. Y tenemos una Mechi acá laburando con el celu. Mirá cómo estás cómoda acá, el solcito con un cinzano. ¿Qué puedo decir? Te quedaste sin palabras. Totalmente relajada, Mechi. Este es mi concepto de la felicidad. Viajar en camioneta también, pero recuerden que es muy estresante. Es hermoso, ves paisajes increíbles, conoces con tu casa lugares de ensueño, pero es muy estresante. Nuestras vacaciones, las de los viajeros de motorhome, es venir a un lugar y quedarse en una casa fijo, poder bañarse, poder comer, poder cocinar, poder estar en un sillón tomando algo. Esas son vacaciones para nosotros. Acá disfrutando uno de los placeres de la casa fija. Ya se hizo de noche, a Mechi le tocó cocinar hoy y está la Copa América. Yo estoy tirado en una cama mirando el partido. Copa América, hoy no juega Messi, pero acá alentando la selección. Esto es una pantalla gigante para nosotros, porque estamos acostumbrados a ver todo en nuestra compu chiquitita. Acá con la tele, gigantografía, cine. Y este es el menú de la noche. Lo dimos todo, realmente. Usamos las 2 ollas, los platos. Tenemos taquitos de pollo, de carne, guacamole. A comer y a ver el partido. Salud, Wally. Salud, Chin Chin. Nos vemos mañana. Nuevo y último día en este alojamiento soñado en el que nos estamos quedando. Y voy a ir a arrancar a Tocallita. Que estamos haciendo esto todas las mañanas y a la noche arrancándola. Porque con el frío le cuesta un poquito. La verdad que le cuesta arrancar. Así que vamos a meterle ahora. Y en Mendoza hay una amplitud térmica tremenda. Ahora de día, este sol precioso. En un toque ya me estoy por quedar en remera porque incluso al sol hace calor. Pero de noche bajamos a los grados bajo cero y ahí la camioneta sufre. Bien, Tocallita. Muy bien. Vamos a dejar calentando un ratito a Tocaya y me voy a hacer un fueguito. Vamos a aprovechar la parrilla y vamos a comer algo rico a las brasas. Sigo enamorado de este deck y de este frente con esta mesa acá, las sillas y la parrilla que vamos a proceder a encenderla. Encender la llama viva del viaje y del amor. Voy a proceder a prender el fuego. Voy a aprovechar a enseñarles una técnica que me enseñó mi señor padre. Gracias, pa, por esta técnica. Que es la técnica de la servilleta y el aceite para encender el fuego. No sé si la saben, pero esto consta de: armas un bollito de papel de esta manera, que vas a poner, por ejemplo, por acá. Y después le pones con otros papeles una especie de mecha, así. Y dentro de la servilleta vas a poner aceite. Un chorrito de aceite, vamos a tirar un poquito más. Y alrededor de la servilleta vamos a colocar los carbones. Una vez que prendemos acá la mecha, esto va a ser de una fuente de fuego que no se va a apagar nunca más. Acomodamos carboncitos al costado. Está bueno este brasero, pero tiene los agujeros muy grandes, entonces creo que es más para leña, porque los carbones chiquitos se me caen. Quizás los voy a sacar.
transportamos nuestro mechero acá y ahí sí, ahora ponemos todos los carbones. Prendemos y esto, créanme que no se apaga más. Ya está, lo dejas ahí y el fuego se hace solo. Es infalible esta técnica, ¿eh? Ahí ya está, no tengo ni que soplar ni nada. Se va armando el fueguito, le pones un poco y después, cuando ya tenés la llama bien fuerte, vas agregando lo que te resta de carbón. Asadito para dos. Hoy salió pollo. Nos encanta el pollo a la parrilla, pero nos gusta mucho, gente. Entonces cada tanto, en vez de una tirita de asado, tiramos pollo. ¿Ustedes qué opinan? Dejen en comentarios qué opinan del pollo a la parrilla. ¿Es asado o no es asado el pollo a la parrilla? Chin chin por todo lo que se viene, Mechi. Por todo lo que se viene, por seguir viajando. Siempre. Hasta acá llega este hermoso video de nuestra llegada a Mendoza. No olviden activar la campanita para no perderse los próximos episodios y suscríbete a ver qué pinta.